El salón está lleno. Las cámaras apuntan directamente al rostro de Isabel Díaz Ayuso, quien permanece inmóvil frente al atril. Los flashes iluminan su figura con cada disparo de las cámaras fotográficas. La presidenta de la Comunidad de Madrid toma aire, levanta la barbilla y habla con una firmeza que silencia por completo el murmullo de los periodistas. Pedro Sánchez, enloquecido, repite con una claridad que resuena en cada rincón del salón. Está acorralado por la corrupción y ha decidido llevarse por delante la democracia misma. Es una vergüenza para España. Su voz no tiembla, sus palabras cortan el aire como cuchillas afiladas. Los periodistas intercambian miradas nerviosas mientras sus bolígrafos rasgan el papel. Ayuso hace una pausa, deja que el silencio llene el espacio, y vuelve a hablar, esta vez con un tono aún más contundente. Estamos ante un presidente que ha permitido que su fiscal general, Álvaro García Ortiz, borre pruebas clave en una investigación que afecta directamente al gobierno. Pruebas que, de no haber sido eliminadas, podrían haber desvelado una trama de corrupción monumental que mancha cada rincón de Moncloa. Las imágenes en pantalla muestran capturas de mensajes borrados, archivos vacíos y documentos parcialmente destruidos. La Guardia Civil aparece en segundo plano, revisando teléfonos móviles, interrogando a funcionarios, buscando respuestas donde solo encuentran silencio y pantallas formateadas. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aparece en una fotografía en blanco y negro, con la mirada clavada en el suelo. Bajo su imagen, un texto en letras mayúsculas, ***, mensajes eliminados. Pruebas desaparecidas. Justicia silenciada. ***. El eco de las palabras de Ayuso retumba más allá de las paredes de ese salón dorado. Las redes sociales hierven, los titulares se escriben en tiempo real y la opinión pública se divide entre quienes la aplauden y quienes intentan minimizar sus acusaciones. Pero Ayuso no ha terminado. Lo más grave de todo esto no es solo el silencio de Sánchez, ni la complicidad del fiscal general. Lo verdaderamente aterrador es que altos cargos de Moncloa y Ferraz han estado directamente implicados en una operación de Estado diseñada para destruirme. Para asfixiar políticamente a un adversario incómodo. Las palabras golpean como martillos sobre un yunque. Las cámaras hacen zoom sobre su rostro, capturando cada gesto, cada inflexión de su voz. Nadie en la sala se atreve a moverse. Los teléfonos vibran en los bolsillos de los periodistas, anunciando titulares que se publican a toda velocidad. En una pantalla lateral, aparecen fragmentos de conversaciones extraídas de móviles incautados. Se leen frases como, *máximo ruido antes de Cataluña, yes, todo está controlado desde arriba, Los textos, aunque fragmentados, son suficientemente claros como para sugerir que detrás de todo hay una estrategia perfectamente orquestada. Ayuso golpea el atril con la palma abierta, enfatizando cada palabra que sale de su boca. ¿Qué clase de democracia es esta? ¿Qué tipo de gobierno utiliza los recursos públicos, a la Guardia Civil, a los fiscales y a los jueces para destruir a sus adversarios políticos? Esto no es propio de un Estado de Derecho. Esto es propio de regímenes autoritarios, de sistemas donde el poder se ejerce sin límites ni escrúpulos. El salón contiene la respiración colectiva. Ayuso mira directamente a una de las cámaras, como si pudiera atravesar la lente y llegar hasta los ciudadanos que siguen sus palabras desde casa. Este gobierno ha perdido cualquier rastro de vergüenza. No solo se han reído de la Guardia Civil, no solo han manipulado pruebas y destruido documentación sensible. Se han atrevido a utilizar los medios públicos para proteger a la esposa del presidente. Y yo pregunto aquí, en voz alta, para que lo escuche toda España, ¿quién está pagando los abogados de la señora Gómez? ¿De dónde salen esos recursos? ¿De nuestros impuestos? La pantalla cambia a imágenes de Begoña Gómez en eventos oficiales, sonriente y despreocupada. Las preguntas de Ayuso quedan flotando en el aire, sin respuesta. Nadie desde Moncloa se ha atrevido aún a dar explicaciones públicas sobre este asunto. España merece saber la verdad. Los ciudadanos merecen transparencia. Pero en lugar de respuestas, lo que recibimos son silencios, operaciones encubiertas y mentiras. Este país no puede seguir así. El silencio en la sala es absoluto. La única banda sonora es el clic constante de las cámaras y el murmullo lejano de los móviles vibrando. Ayuso baja ligeramente el tono, pero su mirada no pierde ni un ápice de intensidad. Se están cruzando líneas que nunca deberían haberse cruzado. Se están utilizando los recursos del Estado, las instituciones y los ministerios para cubrir escándalos, para proteger a los poderosos y para aplastar a los que se atreven a alzar la voz. Y todo esto, con el beneplácito de un presidente que ha perdido cualquier contacto con la realidad. Las palabras son duras, intransigentes, y su impacto es inmediato.
En los informativos, los analistas políticos ya empiezan a debatir sobre las implicaciones de este discurso. ¿Estamos ante una crisis institucional de proporciones históricas? ¿Cuántos más dentro del gobierno están involucrados? Las cámaras se alejan lentamente, mostrando a Ayuso de pie frente al atril, con la barbilla en alto y los ojos clavados en un punto fijo. No necesita decir más. Su mensaje ha sido claro, directo y devastador. En las redes sociales, el nombre de Ayuso se vuelve tendencia mundial. Los hashtags se multiplican, *** corrupción en Moncloa *** almohadilla fiscal general borrapruebas *** Ayuso versus Sánchez ***. La opinión pública está dividida, pero una cosa es segura, el discurso de Ayuso ha marcado un punto de no retorno. El narrador concluye con un tono grave. La crisis no ha hecho más que empezar. Los próximos días serán decisivos para el futuro político de España. Pero una cosa está clara, Isabel Díaz Ayuso no tiene intención de quedarse callada. La imagen se desvanece lentamente, dejando en el aire una sensación de incertidumbre, sobre todo, de tensión. La sombra de la corrupción, los silencios cómplices y los mensajes borrados seguirá proyectándose sobre Moncloa, al menos, por ahora. El reloj marca las 9 de la noche. Un despacho en penumbra, con las cortinas echadas y un silencio inquietante, es testigo mudo de lo que está a punto de revelarse. Sobre una mesa de caoba, desgastada por los años, se apilan documentos desordenados, algunos con manchas de café y otros doblados apresuradamente. Un teléfono móvil vibra insistentemente al borde del escritorio. Su pantalla se ilumina con notificaciones de mensajes eliminados. Uno tras otro, los textos desaparecen sin dejar rastro, como si alguien estuviera borrando cualquier pista que pudiera incriminar a alguien importante. Las letras parpadean durante un instante antes de desvanecerse. *yes. Asterisco. Esta simple palabra, aparentemente inofensiva, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política sin precedentes. Altos cargos de Moncloa y del PSOE madrileño habrían estado involucrados en una operación clandestina para desestabilizar y acabar con Isabel Díaz Ayuso. No era solo una maniobra política, era una ofensiva planificada, fría y calculada desde las entrañas mismas del poder. En otro extremo de la ciudad, Ayuso se encuentra frente a los focos, en una rueda de prensa que pasará a la historia. Su expresión es severa, sus manos descansan firmemente sobre el atril y su voz, aunque controlada, retumba con una indignación contenida. El PSOE de Madrid, con Lobato a la cabeza, participó activamente en esta operación de Estado. Durante 8 meses, intentaron destruirme, afirma con firmeza, clavando la mirada en las cámaras. Los periodistas apenas parpadean mientras los flashes iluminan su rostro. En las pantallas de los móviles de los reporteros, comienzan a circular capturas de mensajes filtrados. Palabras sueltas, pero suficientes para desentrañar el nivel de connivencia entre los altos cargos implicados. Mensajes como, *máximo ruido antes de Cataluña *, todo está controlado *, y el fatídico *yes aparecen una y otra vez. Detrás de esas palabras, se esconde un entramado oscuro de reuniones clandestinas en despachos con las luces apagadas y puertas cerradas con llave. Documentos confidenciales pasan de mano en mano, susurrados en pasillos donde la luz apenas alcanza a iluminar las caras de quienes los intercambian. Las órdenes son claras: debilitar a Ayuso, socavar su credibilidad, aislarla políticamente. Pero algo salió mal. Algo que ni siquiera los cerebros detrás de esta operación pudieron prever. *, los rastros digitales son casi imposibles de borrar por completo *. Aunque los mensajes fueron eliminados, aunque los teléfonos fueron reseteados, quedaron pequeñas grietas por las que se filtran pruebas irrefutables. Las imágenes muestran extractos de correos electrónicos y documentos que nunca debieron ver la luz. En uno de ellos, se detallan los tiempos, los movimientos y las estrategias a seguir para garantizar el éxito de la operación. Todo milimétricamente calculado, los medios que debían recibir información sesgada, los titulares que debían aparecer en prensa, las entrevistas que se pactaron previamente para moldear la opinión pública. Ayuso no se contiene más. Golpea el atril con fuerza, el sonido retumba en la sala, y su voz se eleva por encima del murmullo de los periodistas. Quiero saber quién está pagando los abogados del presidente. Quiero ver las facturas. Los españoles merecen respuestas. Su exigencia no es solo un desafío, es un grito desesperado por transparencia en medio de un lodazal político. Las cámaras enfocan sus ojos, brillantes, encendidos por una mezcla de furia y determinación. Mientras tanto, en los pasillos de Moncloa, el ambiente es opresivo.
Algunos asesores caminan apresuradamente con documentos bajo el brazo, evitando el contacto visual con sus colegas. Otros murmuran en voz baja, mirando de reojo sus teléfonos móviles como si cada vibración pudiera ser el inicio del fin. Las grietas son visibles, aunque intenten taparlas con más mentiras y más silencios. Los rumores se esparcen como pólvora entre los pasillos del Congreso. Se habla de reuniones secretas entre altos funcionarios, de llamadas que nunca debieron realizarse, de favores concedidos a cambio de lealtades inciertas. Todo apunta a que la red de corrupción no solo existe, sino que está más extendida de lo que nadie imaginaba. Ayuso, por su parte, no está dispuesta a ceder. En un tono que no admite réplica, lanza un último aviso. Esta trama no solo intenta destruirme a mí. Está dañando las instituciones de este país, está minando la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. España no puede permitirse más silencio. Sus palabras son un martillo que golpea una y otra vez las puertas cerradas de Moncloa. Cada golpe resuena en los despachos donde se han tomado decisiones que deberían avergonzar a cualquier servidor público. Sin embargo, al otro lado del teléfono, en algún rincón oscuro del poder, alguien sigue borrando mensajes, eliminando pruebas, intentando que el silencio lo cubra todo. Pero la verdad ya ha comenzado a salir a la superficie. La ciudadanía empieza a hacerse preguntas. ¿Quién dio las órdenes? ¿Cuántos estaban involucrados? ¿Hasta dónde llega realmente esta red de corrupción? En las tertulias políticas de la noche, los comentaristas no ocultan su preocupación. Algunos hablan de una crisis institucional sin precedentes, otros temen que esta trama sea solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y peligroso. Ayuso, por su parte, se retira del atril. Pero no ha terminado. Sus palabras seguirán resonando durante días, semanas, quizás meses. Porque lo que ha salido a la luz no puede volver a ser ocultado. Las grietas en Moncloa son cada vez más grandes, y la sombra de la corrupción empieza a devorar todo a su paso. La cámara se aleja lentamente, dejando ver el salón vacío mientras el eco de las palabras de Ayuso aún flota en el aire. Afuera, los periodistas escriben frenéticamente. Las redes sociales arden con titulares que no dejan lugar a dudas. ***, el pacto entre Moncloa y Ferraz queda al descubierto. Las pruebas son irrefutables. El gobierno, contra las cuerdas. ***. La pregunta ahora no es si caerá alguien, sino cuándo. Y lo más importante, ¿hasta dónde llegará la verdad? El despacho está en penumbra, apenas iluminado por la luz mortecina que emana de la pantalla de un teléfono móvil. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, permanece sentado en su sillón de cuero, con la mirada fija en el dispositivo que sostiene con ambas manos. Sus dedos tiemblan ligeramente mientras navega por la lista de mensajes. Uno a uno, los va eliminando. Cada texto borrado es una grieta más en el ya debilitado muro que separa la verdad del silencio. Cada pulsación es un acto de desesperación, un intento por enterrar bajo tierra pruebas que, de salir a la luz, podrían derrumbar todo el edificio institucional. Pero el tiempo corre en su contra, y cada mensaje desaparecido deja un rastro que, aunque sutil, es imposible de ocultar por completo. En otra parte de la ciudad, una oficina de la Guardia Civil está llena de actividad. Agentes especializados revisan teléfonos incautados, analizan dispositivos electrónicos y cruzan información con documentos oficiales. En una de las pantallas, un técnico hace zoom sobre un fragmento de conversación recuperada. * todo está bajo control. No se preocupen, esto quedará entre nosotros. * las palabras parpadean en la pantalla como una confesión no verbalizada, un grito silencioso que pide ser escuchado. Las pruebas están ahí, entre líneas borradas, archivos dañados y dispositivos reseteados de fábrica. Pero hay algo que nadie puede eliminar, los metadatos, los pequeños rastros digitales que siguen ahí, como huellas en la nieve. En una rueda de prensa que ha paralizado el país, Isabel Díaz Ayuso vuelve a enfrentarse a los micrófonos. Su voz es clara, su mirada desafiante. El peso de lo que está denunciando se siente en el ambiente, cargado de tensión y expectativa. El fiscal general del Estado ha destruido pruebas. Ha engañado a la Guardia Civil y ha protegido al presidente del gobierno. Este escándalo no tiene precedentes en nuestra democracia. Estamos ante una manipulación descarada de las instituciones que deberían protegernos. Las cámaras enfocan su rostro, firme, inquebrantable. La imagen es retransmitida en directo por todos los canales de televisión. Los periodistas teclean con furia en sus ordenadores portátiles mientras las redes sociales explotan con cada palabra que sale de la boca de Ayuso. Las capturas de pantalla de los mensajes eliminados se multiplican en Twitter, los titulares se actualizan cada minuto y el silencio desde el Palacio de la Moncloa se hace cada vez más ensordecedor.
En un despacho oficial, Pedro Sánchez escucha las declaraciones de Ayuso con los labios apretados. A su alrededor, sus asesores se miran entre sí, algunos con rostros de preocupación, otros con gestos de impotencia. Nadie dice nada. Nadie se atreve a romper el silencio. Porque cada palabra pronunciada podría ser utilizada en su contra, cada declaración podría convertirse en la gota que derrame el vaso. Pero la presión aumenta con cada minuto que pasa. Mientras tanto, en los pasillos de la Fiscalía General del Estado, el ambiente es gélido. Algunos funcionarios caminan apresuradamente, esquivando las miradas inquisitivas de sus compañeros. Otros se encierran en sus despachos, cerrando las puertas con llave, como si pudieran aislarse de la tormenta que está cayendo sobre ellos. Pero nada puede detener lo que ya ha comenzado. Las filtraciones son imparables. Los documentos comienzan a aparecer en los medios de comunicación. Cada nueva evidencia que sale a la luz es un ladrillo menos en el muro que Moncloa intenta levantar desesperadamente. En una escena que parece sacada de una película de conspiración, agentes de la Guardia Civil descubren documentos triturados en una oficina gubernamental. Fragmentos de papel son cuidadosamente reconstruidos como piezas de un rompecabezas macabro. Las palabras que emergen de esas pequeñas tiras de papel son devastadoras. Instrucciones claras. Nadie debe hablar. Nadie debe saber. De vuelta en la rueda de prensa, Ayuso no baja el tono. Su voz, cada vez más intensa, atraviesa la barrera del miedo y apunta directamente al corazón del escándalo. ¿Qué había en esos mensajes? ¿Por qué un fiscal estaría dispuesto a arriesgar su carrera para proteger al presidente? ¿A qué le temen? Pregunta Ayuso, con un gesto desafiante. Porque la única explicación lógica es que lo que intentan ocultar es mucho peor de lo que ya sabemos. En las redacciones de los periódicos, los editores trabajan a contrarreloj para preparar las ediciones especiales que saldrán al amanecer. Los titulares son demoledores. El fiscal general bajo sospecha, pruebas eliminadas, silencios cómplices y un gobierno contra las cuerdas. Los analistas políticos no tienen dudas. Este escándalo podría ser la mayor crisis institucional de las últimas décadas. Mientras tanto, Álvaro García Ortiz vuelve a mirar su teléfono. La pantalla está en blanco. No quedan mensajes. Todo ha sido eliminado. Pero su expresión no refleja tranquilidad. Al contrario, parece derrotado, consciente de que el acto desesperado de borrar pruebas no podrá contener la marea que ya ha comenzado a subir. Porque en algún lugar, en algún servidor olvidado, en algún dispositivo confiscado, la verdad sigue ahí, esperando a ser encontrada. En los despachos de Moncloa, las grietas comienzan a hacerse visibles. Hay llamadas desesperadas, reuniones urgentes y rostros cada vez más desencajados. Nadie puede predecir cuánto tiempo más podrán sostener esta fachada. Porque cada silencio, cada evasiva, cada intento de ocultar lo que realmente ocurrió, solo sirve para alimentar la desconfianza de los ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso, de pie frente al atril, sabe que el camino que ha elegido no será fácil. Pero también sabe que ya no hay vuelta atrás. Lo que ha comenzado no se puede detener. La verdad está ahí fuera, oculta entre mensajes eliminados, fragmentos de documentos triturados y silencios incómodos. En las calles, la gente habla. En las tertulias televisivas, los comentaristas discuten acaloradamente. Y en cada rincón del país, una pregunta resuena con fuerza. ¿Qué es lo que realmente intentan ocultar? El eco de esta pregunta seguirá creciendo, porque el silencio ya no es una opción. Los ciudadanos exigen respuestas. Las instituciones están al borde del colapso. Y el fiscal general, con el móvil aún en la mano, sabe que su tiempo se está acabando. La tormenta que se avecina será imposible de detener. El escenario está casi a oscuras. Solo un haz de luz dorada cae sobre Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de pie frente al atril, con la mirada clavada en un punto fijo, más allá de las cámaras, más allá de la audiencia. El silencio en la sala es absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido. Sus manos descansan firmes sobre el atril, pero su voz, cuando rompe el silencio, no tiembla. Al contrario, cada palabra es lanzada con precisión, como una flecha dirigida al corazón de un sistema que, según ella, está podrido desde sus cimientos. Lo que estamos viendo en España es propio de un régimen autoritario. Se están utilizando recursos públicos para proteger al poder y destruir al adversario político, dice, con una serenidad que hiela la sangre. Las instituciones han sido secuestradas, la transparencia ha sido enterrada bajo toneladas de silencio cómplice, y lo peor de todo es que aquellos que deberían dar explicaciones siguen escondidos detrás de cortinas de humo. Las cámaras capturan cada gesto, cada pausa calculada entre sus frases.
Los periodistas contienen el aliento, algunos toman notas apresuradamente, otros simplemente observan, conscientes de que están presenciando un momento que quedará grabado en los libros de historia. El ambiente es denso, cargado de una mezcla de indignación, incertidumbre y miedo. El eco de las palabras de Ayuso resuena más allá de esa sala. Afuera, en las calles, grupos de ciudadanos empiezan a congregarse. Algunas pancartas se alzan al aire con lemas claros: asterisco, basta ya de mentiras. Asterisco y asterisco, queremos respuestas. Asterisco. Las manifestaciones, que al principio parecían aisladas y espontáneas, comienzan a crecer en número y fuerza. Desde Madrid hasta las ciudades más pequeñas, las plazas se llenan de personas que sienten que algo fundamental en su democracia está en juego. Los periódicos ya están listos para sus ediciones de la mañana siguiente. Las portadas muestran imágenes de la presidenta madrileña frente al atril, con titulares que no dejan lugar a dudas. Asterisco, Ayuso acusa a Sánchez de secuestrar la democracia. Asterisco, asterisco, el silencio de Moncloa se vuelve ensordecedor. Asterisco, asterisco, crisis institucional sin precedentes. Asterisco. Los analistas políticos hablan de una tormenta perfecta, una combinación de escándalos, encubrimientos y abusos de poder que han llegado a un punto crítico. Pero Ayuso no ha terminado. Levanta ligeramente la barbilla y mira directamente a una de las cámaras. Su voz, aunque firme, deja entrever un leve temblor que no proviene del miedo, sino de la gravedad de lo que está denunciando. Estamos viendo cómo el Estado de Derecho se desmorona frente a nuestros ojos. Se han cruzado líneas que nunca deberían haberse cruzado. Se han utilizado instituciones públicas, se ha manipulado la justicia y se ha silenciado a quienes intentaban sacar la verdad a la luz. Esto no es política, esto es una maquinaria de poder que aplasta todo lo que encuentra a su paso. Un murmullo recorre la sala. Los periodistas intercambian miradas inquietas. Ayuso se toma un momento para respirar profundamente y continúa. Sánchez está destrozando el Estado de Derecho. No podemos permitir que esto continúe. Si dejamos que esta situación siga avanzando, si permitimos que el silencio y la impunidad ganen, entonces habremos perdido algo mucho más importante que una batalla política: habremos perdido la confianza de los ciudadanos en su propio país. El impacto de sus palabras es inmediato. Las redes sociales se inundan con fragmentos de su discurso, compartidos una y otra vez. Expertos analizan cada frase, intentando descifrar las implicaciones políticas y jurídicas de sus declaraciones. Pero en las calles, la gente no necesita análisis, sienten que algo ha cambiado, que algo se ha roto. En los pasillos del Palacio de la Moncloa, la atmósfera es opresiva. Las luces permanecen encendidas en algunos despachos a altas horas de la noche. Hay reuniones improvisadas, teléfonos que no dejan de sonar y caras desencajadas. Nadie tiene respuestas claras. Nadie sabe cuál será el próximo paso. El silencio, que hasta ahora había sido una herramienta de control, empieza a convertirse en un lastre que amenaza con hundir todo el barco. En una pequeña pantalla dentro de un despacho oscuro, el presidente Pedro Sánchez observa el discurso de Ayuso. Su expresión es inescrutable. No hay nadie más en la sala, solo él y el reflejo frío de la pantalla. Por un momento, su mirada parece perderse en el vacío, como si estuviera midiendo las consecuencias de cada decisión tomada en las últimas semanas. Pero no hay tiempo para dudas. El reloj sigue avanzando, y cada minuto que pasa sin una respuesta oficial aumenta el tamaño de la sombra que se cierne sobre su gobierno. Mientras tanto, en los platós de televisión, los tertulianos se enzarzan en discusiones acaloradas. Algunos defienden la postura de Ayuso, argumentando que su discurso era necesario, que alguien debía decir las cosas como son. Otros la acusan de alarmista, de utilizar la crisis para ganar puntos políticos. Pero una cosa es segura, nadie puede ignorar lo que está sucediendo. Ayuso baja lentamente la mirada, deja el atril y se retira con pasos firmes. Las cámaras la siguen hasta que desaparece entre las sombras de los bastidores. Pero su voz, sus palabras, seguirán resonando mucho después de que las luces del escenario se apaguen. En las horas siguientes, los titulares, los debates y las manifestaciones no cesan. Las grietas en el gobierno son cada vez más evidentes, y el silencio ya no es una opción. Porque cuando la verdad se abre paso, no hay borrado de mensajes, ni discursos evasivos, ni ruedas de prensa vacías que puedan detenerla. ¿Está España al borde de un abismo democrático? Esa es la pregunta que todos se hacen ahora. Nadie tiene una respuesta clara, pero una cosa sí está segura: las próximas semanas serán decisivas. La tensión crece, el país contiene la respiración y el eco de las palabras de Ayuso sigue vibrando en el aire, como una advertencia que nadie puede permitirse ignorar.